12:07 en toda la República Argentina. Día miércoles, mitad de semana, fresquito todavía aquí en la zona del AMBA. Un miércoles con mucha información y, como dijo Dios alguna vez, se hizo la luz. Elecciones en la CGT, elecciones en Nueva York, muchas elecciones, jornada movidita. Y Javier Milei, como siempre, en su lugar de vacaciones preferido, Estados Unidos. En la ciudad de Buenos Aires actualmente 18 grados 9. En Río Gallegos, al sur de nuestro país, 14 grados, mínima de 6. En Resistencia, Chaco, 25 grados, mínima de 18. El señor Charlie Escalante asume al mando de las perillas y la musicalización de este programa en la operación técnica. Alejandro y Mariana Collante, equipo de lujo de producción de Bonavita en 530. Vicente Castro, iluminación, transmisión en el streaming, Manon Sanseverino en las redes sociales. Hoy la Feli está con un tema familiar, está todo perfecto, le mandamos un beso gigante a ella y a todos los que la bancan. 11 3200 0530. Si querés nos mandas un WhatsApp, un mensaje, un audio de hasta 40 segundos sobre Adorni, que asume como jefe de gabinete. Este país da para cualquier cosa. Quédate porque le pegamos derechito hasta las 14 horas en esto que es Bonavita en 530. Bonavita en la 530. ¿Qué tal? Buen mediodía para todos. ¿Cómo están? Una jornada muy movidita mientras miro que Manuel Adorni asume como jefe de gabinete, el tipo que se cansó de decir que iba a asumir la banca, que había concursado, que había competido en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. En este momento, Milei le toma juramento al ex vocero presidencial. Se discute si va a seguir al frente del cargo de vocería o si va a haber algún cambio. Una jornada muy interesante la de hoy, muchísima información. Vamos a poner un ojo en Estados Unidos por dos cosas. Uno, Zoran Mamdani, un tipo musulmán de 34 años, nacido en Uganda, hijo de hindúes, que va a ser el alcalde más joven de la historia de esta ciudad icónica para Estados Unidos y para la composición del poder en Estados Unidos. Vamos a tener una entrevista muy interesante desde allí contando qué es lo que sucede y qué perspectivas se abren. Sabéis que hubo elecciones en 6 estados, mala jornada para Donald Trump, perdió en Virginia, perdió en Nueva Jersey, perdió en Nueva York y ganó este joven Zoran Mamdani, un tipo que viene como del ala izquierda. ¿Te acordás de Bernie Sanders en algún momento, de Alexandria Ocasio-Cortez? Bueno, viene de ese palo, los socialistas democráticos, que viene con algunas ideas de avanzada. Y también vamos a hablar de Estados Unidos porque tu presidente, el Jabo, el que fuiste a votar 3 veces y que gran parte de nuestra sociedad refrendó hace muy pocas semanas, se va nuevamente a Estados Unidos. Va a participar del America Business Forum en Miami, donde, entre otras personalidades, va a estar Donald Trump, va a estar Lionel Messi, va a estar Will Smith. A ver, viste que Javier Milei es muy fan de las fotos con famosos. A ver qué fotos se trae. Ayer se comió un chasco horrible y pensó que AC/DC lo iba a invitar a tocar. Retuiteó a un troll que decía esto. Finalmente Jabo no va a tocar con AC/DC, pero sí va a estar en Estados Unidos. Así que la mira puesta en Estados Unidos, la mira puesta en la situación económica en nuestro país y la mira puesta en lo que pasa en la CGT, porque sabés que hay recambio de autoridades, hay elecciones, se discute la posibilidad de un nuevo triunvirato, al tiempo que el gobierno impulsa una reforma laboral
drástica, dramática, de retrocesos groseros en la calidad del empleo en nuestro país, con los mismos argumentos de siempre, ¿no? Con sacar controles, con sacar derechos, y que esto va a redundar en un aumento del empleo en Argentina. Y como siempre, esta radio está donde tiene que estar, que es en la calle, y en este momento nuestro compañero Martín Suárez se encuentra frente a la sede de la CGT. ¿Esto es así? ¿Cómo estás, Martín? Martín, ¿nos escuchás? Bueno, parece que no anda por ahí Martín. Te estaba contando que va a haber elecciones en la CGT. Todo indica que va a haber un nuevo triunvirato. Digo, otra vez la incapacidad de construir una conducción unificada. El triunvirato expresa que las distintas vertientes terminan haciendo una conducción colegiada en la que se expresan los diferentes intereses de las partes. Se especula que un nombre fijo es el de Jorge Sola, que es el titular del gremio del seguro en nuestro país. Jorge Sola sería una de las fichas fijas. La gran pregunta es por los otros dos. Martín, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? ¿Cómo te va? Sí, Jair, querido, acá estamos. ¿Me escuchás bien, no? Te escucho excelente. Contame un poco en dónde estás y qué clima se respira. Perfecto, estamos aquí en las puertas de Obras Sanitarias en este momento, y desde las 9 de la mañana se está llevando adelante el Congreso de la CGT, de la Central Obrera, donde están eligiendo la próxima conducción que se va a enfrentar con el presidente Javier Milei. Y hay dos escuelas dentro de este Congreso. Están los que están reclamando un sindicato combativo, mucho más combativo del que se encuentra actualmente conformado por el triunvirato encabezado por Héctor Daer, y están los que dicen, bueno, tiene que haber un sindicato dialoguista con este gobierno que está con los tapones de punta implementando lo que va a ser la próxima reforma laboral. Hay quienes no quieren dejar que esa palabra suene por ningún lado. ¿Reforma laboral de qué? Y estamos con los trabajadores municipales del Luján, que vinieron también, que tienen 8 congresales participando dentro de este congreso, y también están esperando que haya un cambio importante dentro de la Central Obrera. Estamos con Horacio. Horacio, gracias por recibirnos. ¿Qué esperan ustedes? Mira, nosotros lo que esperamos es una CGT dialoguista y combativa. Siempre que fundamentar y empezar por el diálogo. ¿Eso no es un oxímoron, diría? ¿No es un oxímoron, una contradicción dialoguista y combativa? ¿O cómo podrían convivir? No, yo creo que uno tiene que empezar con el diálogo. Llegado que votás a la instancia de diálogo, tenés que ser combativo. Porque lo que está pasando ahora es que esta es dialoguista, pero no es combativa. La actual conducción, decís vos. Por supuesto. Si vos te das cuenta que quieren hacer una reforma laboral, como estás mencionando, y no veo a nadie que se movilice, pues la CGT no se moviliza, ya el diálogo se agotó, ¿no? Tendríamos que ser más combativa. Por lo menos lo que yo pienso es eso. Sentarnos, dialogar. Esto va, esto no va. Se agota el diálogo, hay que ser combativo. Ustedes tienen 8 congresales de la Federación de la Provincia de Buenos Aires que están participando ahora en este momento. Digamos que tienen un gran empuje, ¿no? Como para definir esa elección también. Sí, por supuesto. Nosotros pertenecemos a la FESIMUBO y tenemos 8 congresales como federación. Así que bueno, lo que esperamos es un recambio. Aparte yo creo que tiene que haber un recambio generacional también, ¿no? Como en todo. Un poco de juventud. Política, en el sindicato, obviamente. Uno ya le tiene que ir alejando, ¿no? Llega a determinada, se tiene que correr. Gracias, Horacio. No, por favor, gracias a vos. La palabra de Horacio, que es trabajador municipal de aquí, de la ciudad de Luján, que está participando también con 8 congresales, todo lo que es la Federación de Trabajadores Municipales de la Provincia de Buenos Aires, un número importante que puede marcar una especie de tendencia entre todos los votos a la hora de levantar la mano y decir, bueno, queremos una CGT combativa, queremos una CGT más dialoguista. Afuera, muy poca gente, por más que se escuche bochinche, están todos los congresales definiendo cuál va a ser el destino del futuro de la Central Obrera, y también están los jubilados y jubiladas que vienen a pedirle que clamen por ellos. Si te parece, podemos hablar 2 segundos, Jair. Dale. Con Nora Biagio, es la titular del plenario de trabajadores jubilados. Perfecto, Martín, la escuchamos. Nora, estamos en vivo para M530, la radio de las madres. Bueno, están esperando ingresar, que los inviten a participar de alguna manera, ¿no? No, mira, solo estamos pidiendo que nos reciban una nota donde pedimos paro general y plan de lucha en defensa de los jubilados contra la reforma laboral,
contra la intromisión de Trump en el país. Queremos entregar una nota, ni siquiera nos reciben una nota. Todos los tipos y tipas que están metidos acá adentro discutiendo por cargos y no por las necesidades de los trabajadores. No se siente representado para nada los jubilados, ¿no? No estamos representados los jubilados, pero tampoco los trabajadores. Acá no se están discutiendo medidas de lucha. Acá no se está discutiendo cómo se enfrenta la reforma laboral que viene. Acá no se está discutiendo cómo se hace para reincorporar a los compañeros despedidos y una política de industrialización del país, evitando que las ganancias se vayan para afuera. Acá se están discutiendo cargos para negociar con el gobierno y ahora directamente con Trump, cómo revientan a los trabajadores que ya de por sí están reventados. Gracias, Nora. No, gracias a ustedes. La palabra de Nora Biagio, que está aquí junto con el plenario de trabajadores jubilados, que también se acercó a entregar un petitorio donde una de las medidas principales o uno de los reclamos principales es, como decía recién Nora, la escucharon en el aire de la 530, un paro general, ¿no? Para representar también a este sector de jubilados y jubiladas que todos los miércoles, como este miércoles también, están manifestándose en la zona del Congreso y son reprimidos, golpeados, gaseados por las fuerzas de seguridad. Reitero, Jair, parece que está todo cocinado, va a haber un nuevo triunvirato que va a ser informado en minutos. El acceso a la prensa parece inexistente aquí en este lugar, van a estar solamente las cámaras de televisión, no va a haber periodistas dentro del local, dentro de obras sanitarias. Lo que sí, los periodistas especializados en materia sindical, gremial, como es el caso del amigo y compañero Jorge Duarte, que está dentro de obras sanitarias. Pero después a la prensa general la mantienen afuera con el acceso de las cámaras para transmitir lo que va a ser la información final de cómo va a quedar conformada la próxima CGT, Jair. Martín, a esta hora, ¿te animás a tirar un PRODE de los 3 nombres que van a conformar el triunvirato? Y mira, por lo que tengo entendido, va a estar conformado por Octavio Argüello, también Jorge Sola y Cristian Jerónimo, que es lo que se hablaba en un principio. Bien. A último momento, desde adentro nos están diciendo que Luis Barrionuevo, cuando no, Gastronómicos, empezó a pelear por el unicato. Igualmente no es una cuestión de nombres, no es una cuestión de que Luis Barrionuevo quiere que haya un solo secretario general de la CGT. También Sergio Palazzo estaba pujando para que quede una cara visible, una cara combativa dentro de la CGT, porque hace mucho tiempo, decía Sergio Palazzo, no hay un líder de la central obrera, y eso es verdad. El triunvirato conformado por la conducción que se está retirando, encabezada por Héctor Daer, no tenía una cara visible, tampoco tenía una decisión conforme a todos los reclamos que llevaban adelante el conjunto de los sindicatos y los gremios. Claro. Incluso aquellos que los corrían por derecha le pedían que sean más combativos en algunos aspectos, cosa que eso nunca ocurrió. Por eso hay que esperar hasta último momento, porque puede haber sorpresas de fondo. Todo tiene que ver con esta puja entre los que quieren una conducción más combativa, pero también al mismo tiempo dialoguista. Para mí, pueden convivir hasta un cierto momento, porque también juega el factor temporal, que es hasta cuándo dialogamos con el gobierno. Bueno, claro, hasta que el gobierno no quiera negociar, y parece que Javier Milei no está dispuesto a hacerlo desde un comienzo, ¿no? Martín, impecable como siempre, muchas gracias y mantenernos al tanto de lo que vaya pasando ahí en el Congreso de elección de las nuevas autoridades de la CGT. Cómo no, Jair, acá estamos, hasta luego. Te cuento, te agrego información que hay 1.600 congresales que son los que votan, y de esos los gordos, el sector que está atrás de Daer, de comercio, agrupan a 600, entonces tienen gran posibilidad de condicionar, y los independientes, entre los que está la UOCRA, UPCN, la UATRE, SADOP, también muy influenciados por Gerardo Martínez y por Andrés Rodríguez, dos tipos muy conservadores dentro del sindicalismo, ¿no? Están empujando la candidatura de Cristian Jerónimo del Vidrio. La gran discusión que traía Martín ahí es si queda Oscar Argüello, que es el representante de camioneros, un gremio fuerte que está respaldado también por aquellos gremios más kirchneristas, si querés más industriales, la UOM,
bancarios, hasta les mata, o si finalmente va y a tono con lo anunciado la semana pasada, que hubo un congreso en el que se anunció la participación de alguna mujer al frente de la CGT, si va a estar Maya Volkovinsky, que es de la UEGN, que se habló durante toda la semana, el sindicato de Julio Piumato, ¿te acordás? Los que salían a marchar por Nisman con los paraguas, ¿no? Bueno, podría llegar también Maya Volkovinsky, veremos qué pasa, y la gran discusión es otra vez. El triunvirato expresa en cierta medida una falta de síntesis. La llave en la mano, la puso en la puerta, giró a la izquierda y abrió. Él quería volver a la noche que tanto deseaba, que siempre buscó. En un cuento sin brujas ni hadas miró a la luna, siempre lo escuchó. Le contó que ese sueño despertaba misterios dormidos en su corazón. Si pudiera extrañarte un día, decía, estaría muy lejos de vos. Le rezaba a un padre sin hijos que no era profeta de su religión. Ese árbol que está frente suyo, testigo, no es viejo, algún día nació. Isolado de tantos veranos, sin agua lo mira y le pide perdón. El espejo refleja su esencia profunda. Suena Callejeros en la radio de las madres, Callejeros. Don Osvaldo, Patricio Santofontané. Que podría haber musicalizado hace 20 años. Ustedes saben que hoy es día de efeméride, 20 años de No al Alca. Ayer veía, todos recordamos obviamente el rol central de Chávez, de Lula, pero ayer veía una de las declaraciones de Néstor, que tenía 2 años, ¿no? Lo compartimos en el Grito del Sur, tenía 2 años, tenía que hacer un poco de equilibrio, ¿no? Porque lo tenía de local a Bush de un lado, al que le iba a frenar el carro todo mal, y lo tenía a Chávez, que era un picante, hermoso, loco y histriónico, ¿no? Impresionante el temple de Néstor Kirchner para frenarle el carro en la cara a George W. Bush, como le dice: mirá, campeón, nosotros tenemos que debatirlo un poco más, tenemos que llegar a acuerdos mejores. Bueno, impresionante. Y obviamente en ese evento masivo en Mar del Plata, que hoy cumple 20 años, hubo 2 presencias muy especiales. Una, la del número 1 de este universo, Diego Armando Maradona, diciendo echemos a Bush de acá, ¿no? Tenía War Criminal, la remera con Bush como criminal de guerra. Y otra, obviamente, la de las madres de Plaza de Mayo. Y esta es la radio de las madres, así que vamos a escuchar un fragmentito chiquito, porque el día lo requiere, de lo que fue ese momento. Mirá. América Latina no puede seguir siendo el patio trasero del imperio norteamericano. ¡Alca, al carajo! También es justo que nos respeten. Es lo que estamos pensando nosotros. Creo que fue el paso más importante para ser libres como somos ahora, ¿no? Ese es Eve hablando en declaraciones. La bandera de fuera Bush encabezando la columna de las madres. Tenemos una doble tarea: enterrar el ALCA y el modelo económico, imperialista, capitalista, por una parte, pero por la otra, a nosotros nos toca, compañeros y compañeras, ser los parteros del nuevo tiempo, los parteros de la nueva historia, los parteros de la nueva integración, los parteros del ALBA, la alternativa bolivariana para las Américas. Llegó la hora de la segunda independencia de los pueblos de la América. Ha llegado la hora. Un abrazo bolivariano, sanmartiniano, peronista, guerrerista, bolivariano y revolucionario para todos y para todas. Y yo me voy a la otra cumbre a llevar el alma de ustedes y la palabra de ustedes, de los pueblos, hasta la muerte. El Diego y Eve. Venite al streaming si podés.
Estamos pasando algunas imágenes hermosas. Esto es cuando Chávez se va de la cumbre oficial a la contracumbre en Mar del Plata. Bueno, no sabía lo que iba a pasar. Impresionante, impresionante. Está en el archivo de Madres, está el testimonio de Eve, la verdad. 20 años de un evento que va a marcar un parteaguas en la historia latinoamericana y que va a parir lo que fue la década ganada, llamarle como quieras, ¿no? Pero el proceso de avanzada popular más grande de los últimos 50 años, ¿querés? En Mar del Plata nació con el no al ALCA. Veo banderas de Levita, de Cuba, de las organizaciones, creo que estaba Libres del Sur también, una movida muy grande de los movimientos sociales también que acompañaron, por supuesto, Eve en el palco, con beso a Chávez, con beso al Diego, y no es casual que pasemos este video hoy mientras Javier Milei se va a Estados Unidos a participar de una cumbre que se llama American Business Forum, espero pronunciarlo bien, en donde, entre otros, va a estar María Corina Machado, la mujer que fue premiada con el Nobel de la Paz, que es la misma que pide una intervención militar en su país. Dense una idea de los criterios que está tomando el jurado del Nobel, ¿no?, para elegir a sus postulantes. Así que 20 años del no al ALCA, hoy mientras Javier Milei va a Miami, en donde va a tener una agenda bastante cargada, porque es su primera visita después de ganar las elecciones, tras la promesa que le hizo a Donald Trump de un reacomodamiento político para intentar garantizar las reformas que tiene pendiente. Vos sabés que Javier Milei ya lo ha dicho, quiero una reforma laboral, quiero una reforma tributaria y una reforma previsional. Lo veo ahí a Néstor con Jorge Tayana atrás, bueno, muchas caras que siguen vigentes en la política nacional. 12:27, llegan muchos mensajes, nos vamos a ir a una tanda, pero antes te quiero dar una buena noticia. Alejandro Imú, ¿vos estabas esperando comprarte un fusil semiautomático? Estabas ahorrando para eso, ¿no? Lo hablamos la otra vez. Bueno, tengo una buena noticia para vos. El gobierno habilitó la compra y tenencia de fusiles semiautomáticos a civiles. Así como lo escuchás, yo lo digo cagándome de risa porque la verdad es que no tiene gollete lo que pasa en este país. Pero bueno, si estabas necesitando un fusil semiautomático, si tenías unos pesos, no sabías en qué comprártelo, ¿para qué se compra uno un fusil semiautomático? Pregunto. No, bueno, si ustedes saben la respuesta, me lo mandan. 11 3200 0530. ¿Para qué comprarías un fusil? Ojo, ojo que no voy a leer mensajes picantes, ¿Para qué comprarías un fusil semiautomático en Argentina que ahora tiene requisitos para que los civiles puedan acceder? Ya lo dijo en campaña, ¿no? Libre tenencia de armas. En Brasil se llamaba la Biblia, los bueyes, la triple B, la Biblia, los bueyes y me falta una, y las balas, obviamente, Biblia, balas y bueyes. Bueno, acá es lo mismo, la Biblia, los bueyes, las iglesias, muchas de las iglesias evangélicas, los agroexportadores y ahora los vendedores de armas. Vamos a una tanda y ya seguimos en esto que es Bonavita en 530. Somos Radio AM 530. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. ¡Ya llega a La Plata! ¡La desinteligencia artificial! Última función del año en La Plata, en la casa de Oscar. El sábado 8, las entradas al 555-4366. 90 minutos para sacarte la mufa. Sábado 8, 555-4366. Desinteligencia artificial. En La Plata voy a estar, en la casa de Oscar. En 2025 vení a los talleres de Lecuni. Música, actuación, coro, tangos, cuentos, teatro, percusión y mucho más para compartir en familia. Acordate, en 2025 los talleres de Lecuni te están esperando. Informes e inscripción, informes.ecuni@gmail.com y seguinos en Facebook, Espacio Cultural Nuestros Hijos, y en Instagram, @ecuni. Lo nuevo en Ediciones Continente.
El goce de la crueldad. Argentina en tiempos de Milei, de Francis Rosenberg. ¿Podemos tolerar la política de la crueldad contradiciendo el preámbulo de nuestra Constitución? Un libro que recopila diversas perspectivas y analiza el fenómeno actual a fin de dar herramientas para transformar la realidad. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram @edicontinente. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. AM 530. Somos Radio. Tu mediodía es mejor con Bonavita en la 530. Los barcos viajan de país en país. La luna no siempre es la misma. Y vos te vas a ir solo en la habitación. Y tu mamá se fue a Marruecos sin alhajas. Es algo así como cansarse de todo y todo sigue dando vueltas. Estoy abriéndome, estoy cansándome. Mi nación no tiene cruces ni banderas. No es que no te creas que las cosas han cambiado un poco. Es mi corazón quien decide entre el mar y la arena. 12:34 en toda la República Argentina. Muchos mensajes que nos llegan al WhatsApp 11 3200 0530 y muchos mensajes que nos llegan en el YouTube en Somos Radio AM 530. Bueno, por supuesto, lectura sobre el nuevo triunvirato de la CGT que emociona lo más mínimo, ¿no? La verdad que de Barrio Nuevo, de Daer, de esa calaña, de esa runfla de muchachos, no podemos esperar mucho. Digo, acá sí hay que hacer una división. En general, en este programa defendemos a ultranza el rol del sindicalismo, los sindicatos, ¿no? Porque después te dicen, estás criticando al sindicalismo. No, muchachos, esta es una gloriosa patria sindical. Yo soy un afiliado y defensor de mi sindicato. Ahora el problema tiene que ver con las conducciones de esos sindicatos. Tenés a Cavalieri, que es el jefe, el secretario general del gremio de comercio, que los compañeros de comercio, el que no está precarizado, apenas gana un sueldo de miseria, que pone al 20% de los congresales. Entonces, bueno, me parece que hay una discusión ahí, una CGT que también tiene una historia muy gloriosa en su pasado. Pensaba recientemente en Saúl Ubaldini, un tipo que combatió la dictadura. Digo, podríamos decir que hasta fue un vértice clave en tirar a la dictadura, ¿no? En una trama compleja, porque después van a saltar, ¿no? Pero uno de los pilares que tumbó la dictadura fue también el movimiento sindical, que salió a la calle, que recompuso vínculos con la iglesia, que recompuso vínculos con parte de las estructuras políticas. Así que bueno, elecciones en la CGT, vamos a estar muy atentos a lo que pasa.
Y el tercero en discordia, sí, es Oscar Argüello de Camioneros y representando al sector más kirchnerista, más combativo, menos dócil, si querés, del triunvirato que se espera. Pero la noticia de hoy es que tenemos un musulmán de 34 años que nació en África, que además se autoproclama socialista democrático, que además no banca a Israel. Esto es lo más fuerte. Para mí el dato más fuerte de todo esto es que el tipo banca a Palestina. Hay un consenso gigante dentro del establishment estadounidense en donde ni siquiera si sos un radical de izquierda tenés mucho margen para posicionarse contra el genocidio que está llevando adelante el Estado de Israel. Ustedes saben lo que pienso yo. En este programa lo venimos diciendo abiertamente desde antes del 7 de octubre. Pero creo que el hecho más destacable es ese en su geopolítica internacional. Pero cuando uno se pone a ver el programa de lo que decía el tipo no estaba diciendo frenemos a Trump. Lo cargó de contenido la elección. No dijo yo no soy Trump. Dijo yo no soy Trump, pero. Dijo yo no soy Trump, pero congelamiento de precios de alquileres. Yo no soy Trump, pero transporte público accesible. Dijo yo no soy Trump, pero ampliación del seguro de salud. Digo, ojo con cómo desde ahí se construyó una narrativa muy interesante y tampoco nace de un repollo, porque leía mucho de los análisis el candidato que nadie vio venir. Bueno, son 10 años de laburo de esta tendencia más de centroizquierda dentro del Partido Demócrata, un partido que ha sido el garante de la hegemonía estadounidense militar en el mundo, ¿no? Por mi parte, ahora lo voy a hablar con algún entrevistado, pero por mi parte ninguna confianza en el Partido Demócrata. Ahora llega Zoran Mamdani, un tipo 34 años, hijo de un gran pensador de origen de la India, de una madre cineasta que nace en Uganda, al otro lado del mundo. Ya empezaron a circular, no sé si vieron lo que posteó tu amigo Johnny Viale, pero ya empezaron a circular los posteos islamófobos, la verdad, repugnante, ¿no? Cómo se instrumentaliza el odio en estos casos. Pero hay algo muy interesante, no sé si tenemos el video por ahí. Bueno, no sé si lo vieron, hay un video dando vueltas de Zoran hablando en español, ¿sí? Zoran hablando en español, hablándole a la comunidad migrante. Hay otro video muy bueno del cierre de campaña de Zoran y atrás 3 personas Sikh, ¿vieron entiendo que es una religión, un credo, una creencia dentro de la India, que son tipos con un turbante, una barba muy voluminosa. Otra de Zoran con la comunidad gay de Nueva York, ¿no? Y otra también de gente que es judía y que no se comió el chamullo de Zoran va a hacer de esto el Estado Islámico. ¿Tenemos el video? A ver, mirate este video de Zoran hablando en español. Pronunciar mi apellido. Es Mamdani, pero a cada rato me dicen Mumdari, Mumnari. Y esto es algo que muchos inmigrantes tenemos en común. No me molesta. Sé que la gente trata lo mejor que pueda. Igual que yo, ahora mismo. Estoy haciendo lo mejor para hablar en español. Y sin duda, el español me está dando una patada. Así somos nosotros, la gente de Nueva York. Siempre hacemos todo lo que podamos. Pero en estos días, por mucho que trabaje uno, la vida en esta ciudad es carísima. Sobre todo para los latinos. Más de la mitad de las familias latinas no puede pagar la renta y casi el mismo número está pensando dejar la ciudad. Mientras tanto, Eric Adams nos ha aumentado la renta. ¿Y cómo hará lo mismo? Y sabemos por qué ahora mismo está aceptando el dinero de los dueños de edificios multimillonarios y esperando que no nos demos cuenta. Ya es hora que cambien las cosas. Mi nombre es Zoran Mamdani y soy candidato a la alcaldía. Y quiero reducir los costos para la gente trabajadora. Voy a comenzar con 3 cosas. Primero, congelar los aumentos de la renta para los inquilinos con renta estabilizada. Esto incluye casi 1 millón de neoyorquinos latinos y construir 200,000 viviendas nuevas y asequibles para los neoyorquinos que hoy no pueden con la renta tan alta. Segundo, hacer frente a los propietarios malos y asegurarme que cada inquilino tiene calefacción, agua caliente y un lugar seguro a llamar su hogar. Tercero, crear un ministerio de seguridad comunitaria para proteger a los neoyorquinos como nunca antes. Sé que los latinos son muy afectados por el crimen y tomo en serio su seguridad.
Por eso, como alcalde, voy a presionar agresivamente para políticas. Bueno, que impresionante, prioricen la campaña de Zoran, que la verdad no escatimó en propuestas. Más del 50% de los votos sacó, le ganó a un histórico mafioso como Cuomo, ex alcalde de la ciudad también. Y la discusión se abre por qué posibilidades tiene la línea política que representa Zoran al interior de el monstruo del elefante, que es el Partido Demócrata, para poder torcer una hegemonía que ha sido muy conservadora y que se cristalizó, por ejemplo, en la candidatura de Joe Biden o de Kamala Harris. Para hablar de este tema, quiero ver si tenemos del otro lado a Ernesto Resnick, que nos va a ayudar a analizar la situación. Ernesto, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo está? Jair Sibel te saluda, gracias por tu tiempo. Una primera lectura, una primera impresión del triunfo de Zoran y de las réplicas de este triunfo, porque ya vimos que mucha de la clase política estadounidense salió con los tapones de punta. Sí, por supuesto. Bueno, la jornada de ayer fue espectacular. Hoy es un día soleado y absolutamente azul en todo Estados Unidos. Un día peronista. Me lo nublaste un poco hablando de Cavalieri y Barrio Nuevo, pero no, fuera de joda. Mira, vos hiciste un resumen perfecto, creo, que es las características de esta victoria de Mamdani fueron fundamentalmente dos cosas. La primera es un mensaje concreto, inclaudicable, infatigable. Toda la campaña dijo: quiero resolver tres cosas que afectan a los nuevoyorquinos, particularmente a la gente joven. Como vos dijiste, una es el control de los alquileres, otro es el acceso este es un problema muy, muy serio, el acceso a guarderías para chicos baratas, porque no sabés lo que se paga. Estamos hablando de que la gente paga unos $2.000 por mes para que su hijo de 3 años esté cuidado en algún lugar. Es impresionante, es imposible, digamos, para gente laburante. Bueno, el mensaje fue absolutamente claro, y el tercer mensaje fue el transporte, que siempre ha sido un problema en Nueva York, que es obsoleto, que se viaja mal. Bueno, el transporte en Nueva York ya está subsidiado altamente. Él promete decir, bueno, vamos un paso más allá, vamos a hacerlo gratis. Prometió toda la campaña solucionar primero estas tres cosas. No se salió del tema. Le hablaban de Trump, por supuesto que es anti-Trump, pero como vos dijiste, Trump no fue su campaña. Obviamente es anti-Trump, pero él vino a resolver problemas. Ernesto. No se movió tampoco de sus principios. Ayer en su discurso a la noche, perdón que te interrumpí, sí. pero en su discurso fue clarísimo. Dijo: yo soy musulmán y socialista y no voy a pedir disculpas por ninguna de las dos. No, es impresionante, sobre todo si uno ve los discursos de campaña. Veía uno de los debates en donde le preguntan cuál es el primer destino al que iría como alcalde de Nueva York, y el 99%, con la excepción de Zoran, dice: yo iría a Israel, ¿no? Contemplando que es una de las comunidades judías es la comunidad judía más grande del mundo por fuera de Tel Aviv, de Israel, ¿no es cierto? ¿Cómo juega esto? ¿Cómo juega su posicionamiento en un tema que es casi una verdad de perogrullo en Estados Unidos, ¿no? Que nadie podría levantar su voz en favor de Palestina y que el establishment estadounidense va a bancar siempre al Estado de Israel. ¿Cómo juega esto a nivel geopolítico y también interno de Estados Unidos, su posición frente a lo que sucede en Medio Oriente? Bueno, esto que ocurrió es un cambio de paradigma que se veía venir, digamos. La posición en Estados Unidos de oposición al genocidio en Gaza, de crítica al gobierno de Israel, ha crecido a tal punto que es mayoritaria hoy. Mirá. Entre los jóvenes es absolutamente mayoritaria. Y si vos viste los números de cómo ganó Mamdani la elección, el 75% de los menores de 40 años votaron a Mamdani. Y de vuelta a lo que decíamos antes, lo que estás diciendo vos, con un mensaje sin disculpas por criticar a Israel, sin disculpas por llamar genocidio a un genocidio. Casi el 70% de los jóvenes judíos
de Nueva York. De vuelta, como vos dijiste, la comunidad judía más grande del mundo fuera de Israel votó a un candidato que tenía este mensaje. Esto es un cambio y esto es uno de los grandes temas que preocupan y por lo cual Mamdani recibió la oposición de todo el establishment del New York Times. Si viste los números de los multimillonarios que pusieron plata en su contra a una razón de 40 millones a 1, todos los multimillonarios de Wall Street, obviamente hasta mismos dirigentes del Partido Demócrata. Este era uno de los grandes temores, el hecho de que se convalidara la idea de que no es un problema hablar mal de Israel. Y Mamdani, sin problema en su discurso ayer, habló también del antisemitismo y dijo: yo voy a luchar contra el antisemitismo, lo cual es muy justo, obviamente, siempre ha sido un problema y lo seguirá siendo, y él se compromete a luchar contra eso, al mismo tiempo que se compromete a no bajar su crítica a Israel y al establishment, que en general es uno mismo, el establishment pro-Israel y pro-negocios de Nueva York. Ernesto, quiero preguntarte por cómo pega esta victoria. La pregunta lógica sería cómo le pega a Donald Trump, ¿no? Pero yo quiero llevarte a otro lado. ¿Cómo pega al interior del Partido Demócrata? Un partido que viene de varios cachetazos, de la derrota de Joe Biden, con un Joe Biden desgastadísimo, que tuvo que ceder la conducción de la campaña a Kamala Harris, que perdió en el segundo mandato de Donald Trump, y que venía como enamorando bastante poco, ¿no? A su electorado. Decime vos cómo lees que esta victoria de un tipo joven, que vos mismo lo decías, musulmán, socialista, que nació en África, todos se caen en todos los lugares comunes, ¿cómo impacta al interior de la formación demócrata tan poderosa en los Estados Unidos? Y mira, hoy ya tuviste los dos lados. Por supuesto, el establishment demócrata salió a minimizar un poco su victoria, no tanto minimizando su victoria, sino resaltando las otras victorias. Ayer hubo más elecciones, el Partido Demócrata ganó fuerte en Virginia y en New Jersey, entonces salió a resaltar, bueno, no es que el Partido Demócrata o los votantes se están moviendo a la izquierda, sino mirá estas dos elecciones donde ganaron demócratas moderados. Bueno, por otro lado, el otro ala dice un poco lo que estábamos diciendo, ¿no? El hecho de, miren, acá hay un candidato que tuvo un mensaje concreto, infatigable, de soluciones para problemas reales de la gente. Ese es el modo. Ese es el modo de derrotar a Trump, porque Trump, entre otras cosas, ha demostrado, y estas elecciones en general en Estados Unidos ayer, donde Trump perdió en todas, muestran que en realidad Trump no resuelve los problemas de la gente. Trump sí puede llevar agua para el molino del racismo, del odio al inmigrante, ¿no? Todo lo que está haciendo esta invasión, otro tema realmente impresionante, esta invasión de ciudades demócratas con tropas para cazar inmigrantes, tiene un límite todo eso, y el límite en general es la decencia, ¿no? La gente en todos lados vota en contra de lo que vos querés, vota a Milei, vota a Trump. En el fondo la gente decente en algún momento encuentra el camino o encuentra la visión de lo que representan estos tipos. Bueno, ayer lo encontró en parte. Bien, estamos hablando con Ernesto Resnick. Estás en Estados Unidos vos, ¿no, Ernesto? Sí, yo vivo en Minneapolis, al norte de Estados Unidos. Bien, te quiero hacer la última pregunta, no sin antes agradecerte por tu tiempo, que es que uno escucha las propuestas de Zohran Mamdani y dice, firmo acá, esta es la radio de la madre, tráeme un Zohran, pero de la matanza. La pregunta de fondo es, ¿va a poder hacer esto que propone? Digo, vos hablabas del transporte público gratuito. Hay experiencias en el mundo. No sé si ustedes lo saben, Luxemburgo es un país que tiene transporte público gratuito. Incluso para gente que no es su ciudadana, o sea, gente que viene de Francia o de otros países a trabajar, tiene transporte público gratuito. Política de vivienda, bueno, hay experiencia del peronismo en Argentina, pero también en Berlín, en otras partes del mundo. La gran pregunta es, Ernesto, si tiene la capacidad de llevar adelante un programa tan ambicioso y tan esperanzador como el que propone.
Bueno, ese es el gran tema, ¿no? Sobre todo porque él ganó, pero la Asamblea Legislativa de la ciudad, él no tiene tantos representantes propios, posiblemente no tenga ninguno. Así que bueno, eso, como vos decís, esa es una gran pregunta. Ahora, también como vos decís, hay antecedentes en el mundo. Vos dijiste Luxemburgo, Estonia, el transporte es gratuito. En Estados Unidos, una ciudad relativamente grande, Kansas City, tiene... el transporte urbano es gratuito. No es una gran revolución, como creo que te dije al principio. En realidad, el transporte urbano en Estados Unidos, en todas las grandes ciudades, está altamente subsidiado, de tal modo que lo que el usuario paga de pasaje, apenas si paga, en la mayoría de las ciudades, apenas si paga el 10% del costo del transporte urbano. Claro. Pero las ciudades no pueden vivir sin el transporte urbano, con lo cual están altamente subsidiadas. ¿Qué quiero decir? Que en realidad prometer hacerlo completamente gratis no es un paso gigantesco, es un paso extra en lo que ya ocurre, porque en el mundo, entre paréntesis, el sistema argentino de transporte urbano no existe en el mundo. Todas las grandes ciudades del mundo, todos los grandes países del mundo, casi todos los países del mundo, sacale grandes, el transporte urbano es público. Claro. Porque requiere planificación, porque requiere optimización, porque requiere fomentar que el transporte llegue a ciertos lugares donde te interesa el desarrollo económico. Bueno, el transporte urbano es una herramienta de urbanismo en el mundo que en la Argentina casi no existe. Bueno, los trenes volvieron a ser estatales, pero el transporte urbano en su mayoría no lo es. Bueno, en Estados Unidos es subsidiado, con lo cual no es un gigantesco paso adelante, así que yo creo que eso sí lo puede hacer. El control de alquileres se hace en todo el mundo, hay ejemplos en el mundo como la ciudad de Viena, donde no solo los alquileres son controlados, sino que el 60% de las viviendas de Viena son estatales, son controladas por el Estado. Montones de ciudades tienen eso. Durante la pandemia, en todas las grandes ciudades del mundo se ordenó el congelamiento de alquileres, porque la gente tenía que tener un lugar donde estar. Era obvio que podría haber abusos, y bueno, en todo el mundo, incluido Estados Unidos, incluidas las grandes ciudades de Estados Unidos, hubo control de renta. Por supuesto, va a haber oposición, va a haber gran oposición, entre otros motivos, porque un éxito de esta agenda de Mamdani sería terrible para el establishment en cuanto a lo que venga después, porque así como lograron frenar el movimiento que representó Bernie Sanders en su momento, que era un poco esto, si en Nueva York se logra hacer todo esto con éxito, va a ser un ejemplo para el resto de Estados Unidos relativamente imparable. Ernesto, un lujo charlar con vos, la verdad muy interesante. Mientras te escuchaba pensaba también el contraejemplo, ¿no? ¿Qué pasa en las ciudades donde el transporte público no es estatal? Los invito a que conozcan Lima, debe ser la ciudad más caótica en la que he tenido posibilidad de estar, en donde cualquier primo de vecino que tiene una camionetita puede ser prestador de un servicio público, así que bueno, siempre está bueno ver las contracaras. Gracias, Ernesto, por tu tiempo. No, gracias a vos, un abrazo grande. Estamos hablando con Ernesto Resnick a partir de la elección de Zoran Mamdani, un musulmán de 34 años, hijo de hindúes, nacido en Uganda. Si vos te pones a pensar en la pesadilla del redneck yankee, se lleva todos los números, ¿no? Lo último que le falta es ser zurdo, además. Así que bueno, interesante lectura. Vamos a estar también contactando a otra persona. Yo creo que en materia internacional hoy es el tema del día, sumado a lo que te decía, Javier Milei también viaja nuevamente a los Estados Unidos, donde va a estar en Miami en un foro empresarial. No se conoce si va a reunirse con Donald Trump. En principio no lo haría, así que bueno, la gran pregunta es por el vínculo entre Argentina y Estados Unidos. ¿Y qué pasa ahora? ¿Te imaginas si este tipo empieza a ganar volumen en Estados Unidos? Digo, al mismo tiempo, uno es latinoamericano, ya sabe que el Partido Demócrata no se puede confiar mucho, ya sabe que es el establishment estadounidense, pero la verdad refresca una mirada sobre el futuro del mundo. No sé si la tenemos ahí conectada, todavía no la tenemos. Vamos a estar
hablando muy prontito con otra compañera desde Estados Unidos, desde la ciudad de Nueva York, también periodista, también bilingüe, porque me parece, en la perspectiva de Ernesto estaba buenísima, es la perspectiva de un estadounidense que está, de un argentino que está en Estados Unidos. Ahora vamos a traer la perspectiva de una periodista estadounidense, bilingüe por supuesto, con una mirada bastante similar a la que tenemos en esta radio, analizando qué implica el triunfo de Zoran Mamdani. Escuchamos un temita y ya nos conectamos. Acabo de llegar, no soy un extraño. Conozco esta ciudad, no es como en los diarios desde allá. Dos tipos en un bar se toman las manos, prenden un grabador y bailan un tango de verdad. Y yo los miro sin querer mirar, enciendo un faso para despistar, me quedo piola y empiezo a pensar que no hay que pescar dos peces con la misma red. Acabo de mirar las luces que pasan. 12:57 en toda la República Argentina, y como te prometía vamos a tener otro testimonio desde la ciudad de Nueva York. Esta vez estamos en contacto con Zoe Alexandra, que es editora del medio People Dispatch. Se los recomiendo si quieren tener alguna fuente estadounidense que no sea el New York Times o el Financial Times o el Washington Post, o esa prensa que es básicamente como leer a Clarín acá en Argentina. Les recomiendo, buscan en Instagram, en Facebook, en la red social que uses, en Twitter, People Dispatch. ¿Cómo estás, Zoe? Un gusto saludarte desde acá, desde la Radio de las Madres. Zoe, ¿nos escuchás? La tenemos difícil la conexión. Bueno, vamos a tratar de ver si la podemos levantar. Mientras tanto te recuerdo que la radio, la 530, te invita a una juntada, que es un encuentro con el Tata Cedrón y Mauricio Cartún. Mirá qué dupla hermosa, para compartir y recrear un diálogo entre canciones, textos, músicas y palabras, memorias y sueños. Es un espectáculo literario musical en donde se cruzan Juan Gelman, Cortázar, Villafañe, Vanzetti, González Tuñón y Gardel, con música de Cedrón y textos de Cartún. Así que si querés, esto es el domingo 9 de noviembre a las 20 horas en el Teatro El Galpón de Catalinas, en La Boca. Estamos sorteando 2 entradas, así que me escribís quiero ver al Tata y a Cartoon y te venís directamente gratis para verlos este domingo 9 de noviembre. Zoe, te tenemos ahí, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien, muy contento de poder estar hablando contigo. Contame, ¿qué lectura de lo de ayer desde la ciudad en donde suceden los hechos? Bueno, primero, con mucha emoción, les cuento. Una gran victoria ayer que vimos de Zoran Mamdani en las elecciones para la alcaldía de Nueva York. Se vive un clima de fiesta, de emoción, de esperanza, en medio de un momento muy difícil en Estados Unidos, como me imagino que están pasando también en Argentina. Sí. Sí, te escucho. No, y bueno, lo que vimos sí fue un conjunto de fuerzas sociales que apoyaron esa candidatura de Zoran, que lucharon por esa victoria. Entonces, en los medios burgueses tal vez dicen, no entendemos cómo un socialista, como un migrante pudo llegar a ese nivel, que pudo derrotar a una figura como Andrew Cuomo, que es muy establishment del Partido Demócrata. Y hay que entender que esa victoria fue un logro de las organizaciones sociales, de las personas que llevan décadas luchando por la vivienda y la educación, la salud,
como derechos. Entonces todas esas fuerzas conjugaron para poder hacer esa campaña, para poder ganar esas elecciones, para poder tocar más de 3 millones de puertas en esas últimas semanas para la campaña. Entonces esa victoria no habría sido posible sin la comunidad organizada y claro que sí, sin una figura como Zohran Mamdani, que es fiel a sus principios, que es una persona carismática, que tiene esa posibilidad y esa capacidad para conectar con todas las personas que vivimos en esa ciudad tan diversa y tan grande. Zoe, una de las cosas que destacamos acá es la posición muy clara de Mamdani respecto a el genocidio que está llevando adelante Israel y que básicamente es un gran parteaguas dentro de la política estadounidense. Donald Trump tuiteaba que para ser judío y votar a Mamdani había que ser un estúpido. Al mismo tiempo escuchábamos a Ernesto Resnick, un colega con el que hablábamos recién, que decía que casi el 70% de los jóvenes judíos votó a Mamdani también. ¿Qué lectura haces de su posicionamiento en el tema Palestina y cómo esto va a jugar de cara a lo que se viene? Bueno, yo fui una de esas judías que votamos por Zohran Mamdani en la ciudad y creo que es una lectura completamente equivocada de Donald Trump también por no entender el día en que vivimos hoy, el momento que estamos viviendo, en que millones de personas de Estados Unidos hemos salido a las calles para rechazar ese genocidio, para apoyar el pueblo de Palestina y entender que los intereses de la clase dominante en Estados Unidos están alineados con la agenda y lo que está haciendo el gobierno de Israel. Entonces ellos defienden esa idea vieja de que bueno, que Israel es para los judíos y es para proteger a los judíos, y aquí en la ciudad de Nueva York tenemos marchas todas las semanas para defender el pueblo, o sea, para defender la causa palestina, para rechazar el genocidio, y tú ves siempre decenas, cientos de personas judías que ya entienden qué es ese discurso, esa narrativa que quiere imponer tanto Trump como los grandes lobbies sionistas en nuestro país. Entonces, yo creo que el discurso de Mamdani de ser consistente y no ceder ante la gran depresión que él enfrentó en su campaña de decir, usted es un antisemita, que tú o sea, hicieron tantos ataques racistas, xenofóbicos contra él, y sobre todo por su posición de defender el pueblo palestino y rechazar el genocidio. Pero me parece muy valiente de su parte de poder ser consistente con eso, decir, lo voy a llamar de genocidio y no voy a cambiar mi posición, voy a condenar todo lo que han hecho para asesinar más de 60,000 personas. Y no voy a decir que no es genocidio simplemente porque las personas que tienen el poder en nuestro país, Donald Trump y toda su administración, están amenazando. Entonces yo creo que marca ese momento que estamos viviendo de que la juventud identifica que no es una cuestión de antisemitismo, es una cuestión de intereses imperialistas, es una cuestión de Estados Unidos mantener su control sobre la región, es una cuestión de querer someter y romper la voluntad del pueblo palestino para resistir, y nada más eso. Entonces ya no estamos en el año 2010 en que pueden contar esas mentiras y que las personas dicen, sí, ¿por qué mencioné la palabra palestino? O sea, estamos en otro momento político en que esas mentiras y esos discursos ya no valen más. Importantísimo testimonio. Estamos hablando con Zoe Alexandra, que es editora de People Dispatch. Les volvemos a recomendar. Peoples se escribe como gente, ¿no? Como personas. En inglés, Dispatch, Dispatch. Ahí lo googlean. Si están en el streaming, lo van a encontrar. Una pregunta más que quiero hacerte, Zoe, tiene que ver con cómo pega esto en el Partido Demócrata, ¿no? Porque nosotros somos latinoamericanos, esta es la radio de las madres, nunca no vamos a comprar como que el Partido Demócrata es revolucionario, pero la llegada de Zohran Mamdani, la verdad es que nos hace abrir los ojos y dice, bueno, acá hay tendencias adentro de un partido que representa obviamente al establishment estadounidense, que está discutiendo otras cosas. ¿Cómo pega esto y qué perspectivas se abren hacia adelante, hacia el futuro? Bueno,
No creo que hay que tener esperanza en el Partido Demócrata. Yo creo que venían con la lectura correcta porque básicamente Zoran pelea para ganar esas primarias, pelea para conseguir esa candidatura porque no hay de otra manera. En Estados Unidos, como en otros países, pero en Estados Unidos sobre todo, tú no puedes llegar a una posición de poder sin entrar en los dos partidos porque la cantidad de dinero que tienes que invertir para cualquier cosa, o sea, ni hablando de la campaña en sí, es una cantidad inmensa que solo puedes tener esos recursos con el apoyo de uno de los dos partidos. Entonces, el hecho de que él entra y va como candidato como demócrata no quiere decir que hay posibilidad en el Partido Demócrata. Él derrota a Andrew Cuomo en junio y gana la posibilidad de ir como demócrata. Pero hasta esa semana, los principales demócratas del partido que están en Washington casi ni lo apoyaron y estaban luchando abiertamente en su contra. Entonces, él es más una aberración, una excepción que la regla. Y obviamente en esos próximos meses va a enfrentar mucha, pero muchísima presión de ellos de ceder en ciertas cosas de su plataforma. Ellos no quieren que él suba la tasa de impuestos a los 1,000 millonarios en la ciudad. Ellos no quieren que él garantice cuidado para los niños gratuito. Ellos no quieren que él cede cualquier cosa para la clase trabajadora porque eso va en contra de sus intereses. Eso va en contra de lo que ellos quieren prometer al país. Ellos quieren decir, no somos Donald Trump y ya. Ellos no quieren hablar de la política, no quieren hablar del capitalismo, no quieren hablar de la estructura que produce esas desigualdades que existen tan fuertemente en nuestro país. Ellos más o menos quieren defender el status quo, quieren defender los intereses imperialistas de Estados Unidos y seguir adelante. Decir, no somos Trump y ya. Entonces, él abre la brecha un poco y abre esa posibilidad de poder hablar del socialismo dentro del partido, pero para poder realizar esa visión hay que ir más allá y no va a pasar dentro del partido en sí. Entonces yo creo que es el momento de fortalecer el polo por fuera, el polo de los movimientos, el polo de personas que quieren construir poder popular, porque va a ser ese poder popular que pueda defender esas demandas, que puede defender esa plataforma que no lo quiere Trump, pero tampoco lo quiere el Partido Demócrata. Interesantísimo, Zoe, muchas gracias. La encuentran en redes como Zoe Escribe, así, y si no, buscan el medio People's Dispatch y se enteran de lo que pasa en Estados Unidos con una perspectiva mucho más cercana a lo que pensamos en esta radio. 13:07, vamos a una tanda rapidita y ya seguimos en esto que es Bonavita en 530. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Facebook. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Súmate a la experiencia Pulqui Bar. Ciclo El Oído Mutante, charlas del rock argentino. En noviembre, 3 encuentros sobre 2 décadas de nuestro rock. Exponen Norberto Cambiaso, Víctor Pintos y Alfredo Rosso al 11 49 94 29 98 o al correo lasideasnativas@gmail.com. Actividad arancelada, cupos limitados, no te quedes sin tu lugar. El Pulqui Bar, punto de encuentro en el corazón de la ciudad de Buenos Aires. Entre Ríos 484. Las cooperativas construyen un mundo mejor. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí. Todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. ¡Wow! ¿Cómo dices cuenta DNI? ¡Wow! ¿Que ahora tienes plazo fijo? ¡Wow! ¿Y que tienes una tasa especial? ¡Wow! Y eso hace que tu dinero crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Y crezca. ¡Wow! Para, ese último wow no entendí. ¡Wow!
Ah, ¿que crece? Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Una juntada. Mauricio Cartún y Juan el Tata Cedrón en La Boca. Por localidades agotadas, nueva función. Domingo 9 de noviembre a las 20. Teatro Catalinas Sur. Benito Pérez Galdós 93. Producen Jueguen y Don Narciso. Rumbo al sur con la chata llena. Entradas por Alternativa Teatral. Auspicia AM530. Somos Radio. Somos Radio. AM530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. Suenan Los Tipitos con esta versión hermosa. Cuando escuchás alguna versión creativa y después te pones a ver quién es, bueno, es Escalante, viejo, hace cargo DJ Charlie Escalante. Si no te gusta el tema, lo puteás a él y no a mí. Si te gusta el tema, me felicitas a mí. No, mentira, lo felicitas a DJ Charlie Escalante. Muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Después nos vamos a meter con eso. Ya leí 3 mensajes que mencionan a Simón Radowisky. Hoy vamos a estar hablando de Simón Radowisky. En verdad vamos a estar hablando de Ramón Falcón, pero ergo hablaremos de Simón Radowisky. Pero trajimos a un revolucionario que suele estar en este programa y no es Simón Radowisky. Capaz tiene alguna línea genealógica en común, pero a quien tenemos en línea es al querido compañero Adrián Stoppelman. ¿Qué haces, Adri? ¿Cómo va, Jair? ¿Todo bien por ahí? Todo bien, por suerte acá, mirando más a Nueva York que lo que pasa acá, por lo menos para tener alguna expectativa. Sí, algo positivo, obviamente. En Nueva York no podés comprar un rifle, acá sí. Mirá, en Nueva York no podés comprar un rifle, pero a mí siempre me vendieron que vos vas al Walmart y te compras un semiautomático.
No, depende del estado. No en cualquier estado podés comprar. Imagínate en qué estados podés y en qué estados no. En Texas seguro. Obviamente. Todo lo que sea el sur está bien armado porque la enmienda que ellos defienden, la Agencia Nacional del Rifle, la de Charlton Heston, aquella, la que Michael Moore le hace pasar una vergüenza espantosa en su primera película, ellos defienden la tenencia de armas. No sé quién quiere comprar armas acá, probablemente se vendan por Temu, por Shane, supongo. Que sea una de las condiciones que le puso Trump, que diga, bueno, vendan armas, porque nosotros tenemos acá estos rifles, que acá tenemos más sofisticados que eso, tenemos lo que ustedes tienen es para empezar. Sí, el rifle Pandolfi tenemos acá. Bueno, ya sabes que mandarme para mi cumpleaños, Adri, un semiautomático de gran calibre me viene bien. Sí, porque tengo que agujerear la pared, justamente, en vez de hacer tarugo, de usar el taladro. Más barato. Usás directamente la ametralladora, ¿no? Además, como si la gente lo supiera usar. ¿Cuánta gente sabe usar eso? No quiero que aprendan en vivo, por la duda, pero leía lo que traía preparado, te llevé para cualquier otro lado, y parece que en París hay un debate sobre la vida y la muerte. ¿Qué pasa? No hay un gran debate, sino que lo que pasa es que en París los cementerios no los mantiene la municipalidad. Ajá. Es libertario París. No. Los mantiene en ese sentido, ¿no? Bueno, con Macron está muy cerca. Los mantiene el pariente de aquel que tiene la tumba en el cementerio, y los cementerios de Francia son muy concurridos por turistas porque están enterrados gente muy famosa, desde Jim Morrison a Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Edith Piaf, digamos, aunque no hayas estado ahí, vos sabés que la gente va y a Morrison le deja una botella de alcohol y van y visitan las distintas tumbas, pero como están todas hechos bolsa, la ciudad decidió hacer una especie de rifa de tumbas anexas a las famosas. Opa. Entonces, por 4.000 euros, vos por ahí te podés ya comprar la tumba, porque no hay lugar en los cementerios de París desde el principio del siglo XX, que están totalmente llenos, los que están dentro de la ciudad. Te podés comprar la tumba de al lado de la de Jim Morrison. No me parece una buena idea, te digo, como inversión, a menos que la explotes turísticamente, ¿no? Sí, a menos que pases a levantar las botellitas que le dejan a Jim Morrison y las revendas en algún tugurio de París. Claro, que digas, yo fui amigo de Jim Morrison, o no sé, ponga acá una alcancía, una cosa por el estilo, pero no sé qué sentido tiene, bueno, creer que estás al lado de Jim Morrison una vez que te fuiste para el otro lado, pero es algo realmente extraño, y no solo en Père Lachaise, que es el famoso donde está Jim Morrison, sino también en Montparnasse, en los 3 cementerios más importantes donde va el turismo. El turismo de cementerio es una cosa que nunca entendí, ni siquiera el de Recoleta. Sí, está bien, entiendo, para el que le gusta la arquitectura, esas cosas, pero el resto no lo entendí nunca, no tengo esa costumbre. Si querés te podés participar del sorteo, y si te sale sorteado, salís, tengo la tumba de al lado de Jim Morrison, man, ya. Excelente. ¿Quién te para? La pregunta es qué pones en la lápida. El de acá al lado era un muerto al lado mío, aquí yace otro gran músico. Bueno, esa se la dejamos para los que ganen el sorteo, pero hablando, hoy estás con el tema de la vida y la muerte, y nos vamos a Finlandia. Bueno, sería medio tortuoso para nosotros lo que pasa en Finlandia. En Helsinki, en la capital, han cumplido un año sin un solo muerto por accidentes de tránsito. Nah. Efectivamente, sí, el año pasado tenían por lo menos 30 o 40 hace 1 o 2 años, ahora no tienen ninguno. ¿Y qué hicieron? Ahora, ¿qué hicieron? ¿Algo? ¿Vos manejás? Yo manejo moto, Adri. Bueno, lo mismo. Imagínate que la velocidad máxima a la que te puedas desplazar sean 29 kilómetros por hora. No, me muero, voy caminando, voy al trote. Bueno, eso es lo que hicieron. Los autos solo pueden circular a 30 kilómetros por hora en la ciudad. Imposible de hacer. Imposible imaginar. Pero acá mismo hay cuadras donde se supone que tenés que ir a 30, incluso a 20, donde están los colegios.
que es una velocidad imposible de mantener para el auto. En la ciudad de Buenos Aires hay túneles, esos túneles que hizo Larreta, que están muy bien como túneles para esquivar la barrera, me parece muy bien, no tengo nada en contra, pero cuya velocidad máxima es 30. Solamente con dejar el auto en punto muerto y dejarlo caer, te vas de 30. O sea, es muy difícil mantener eso. Bueno, también lo que hicieron fue darle más lugar a la bicicleta, más lugar a los peatones, pero claro, no es Buenos Aires, Helsinki, es una ciudad mucho más chica, europea, más pequeña, de un casco urbano. Imaginemos que eso acá es impracticable, ¿verdad? Aunque siempre se les puede ocurrir alguna estupidez por el estilo, porque lo están haciendo, ¿no? Todo esto de complicar el tránsito en la ciudad de Buenos Aires funcionaría si tuviésemos un sistema de transporte, porque también, ¿qué hicieron en Helsinki? Mejoraron el sistema de transporte. ¿Por qué gana Mamdani en Nueva York con el sistema de transporte? Porque el transporte es carísimo, pero es bueno. Claro. O sea, vos podés llegar de un punto a otro de la ciudad en transporte público. La gente, es mucho mejor tener la Metrocar, que es con lo que se viaja en Nueva York, que la sube, digamos, que tener un auto. Un auto en Manhattan es como un castigo, básicamente, porque no te podés mover. Es una ciudad, por supuesto que hay, mucha gente lo tiene, pero es imposible de manejar, es un lugar caótico. Todo Nueva York es así, pero se puede acceder con el transporte público, y entonces es importante, y ha habido una degradación muy grande del transporte público en Nueva York, al punto de que, viste que acá tenemos también el sistema de ya viene, cuándo tarda, qué hora pasa. Bueno, allá empezó a degradarse hace muchos años esto de que vos tenías una tablita en la parada del colectivo y decía 17:15, a 17:15 no venía ni de casualidad, así que también van a tener que trabajar en eso, pero bueno, me interesa mucho ese tema, si me dejás 30 segundos. Sí, obvio. Que lo bueno que tiene es que ganó alguien que propuso. Básicamente eso, propuso cosas. Más allá de su condición, propuso cosas. Acá nadie nos propone nada. De eso hablamos mucho. ¿Y qué cosa propuso? No propuso nada muy moderado. No, pero propuso, no importa qué. Después vemos qué. Pero propuso. Voy a hacer esto y esto. ¿Qué propusieron acá en las elecciones los candidatos? ¿Alguien propuso algo? O sea, no a Milei, sí a Milei. Esa fue la elección que tuvimos y así no fue. Totalmente de acuerdo con vos, Adri. Totalmente de acuerdo con vos. Y las propuestas no espantaron por lo que se ve, 50% de los votos, 70% de los jóvenes. Pero ¿cómo van a espantar que te digan que vas a viajar gratis? Solamente hay que ser bastante bobo para votarle en contra. Por supuesto, bobo, republicano. Ya acá mismo ya salieron los estúpidos de acá, creo que lo mencionaste, el tuit de Johnny. Sí. Tu amigo. Bueno, estúpidos que no tienen idea de lo que es la realidad neoyorquina. Andate al Bronx si querés conocer Nueva York, porque todos conocen lo lindo de Nueva York, pero Nueva York tiene lo lindo, lo feo, como cualquier ciudad del mundo, como Buenos Aires. Viene el turista, va a Puerto Madryn, porque beautiful, the beef, pero hay otros lugares que es mejor no llevarlo a un turista. Nueva York es igual, y te lo digo porque es una ciudad que conozco muy bien, simplemente por eso me meto en el tema. Totalmente. Adri, volvieron los piratas y no son los auténticos decadentes. No, es que con las plataformas de música tipo Spotify, la industria discográfica había creído encontrar la solución a la piratería musical, ¿no? Porque la piratería musical es un negocio muy grande que siempre existió, a tal punto existió que no sé si sabes que, por ejemplo, en Rusia, las Sony Music tenía su edificio, ¿no? En Moscú. Y entonces ponele de 9 a 5 se trabaja en horario oficial. Sony Music era Sony Music que pues sacaba los discos de Sony Music en Rusia. Pero a las 5 de la tarde entraba el Sony Music paralelo y hacían unas copias y una piratería de CDs y discos
infernal, y que vos no te podías ni siquiera dar cuenta de que era un CD pirata el que estabas comprando. Mirá vos, calidad real, piratas con calidad. Absolutamente. ¿Y cómo me entero yo de esto? Porque yo trabajé muchos años en disquería, tengo amigos que todavía tienen disquería, y un día un amigo me llama y me dice, che, me llegó un material de Jethro Tull, que es mi grupo preferido, dice, pero yo no sé, no lo encuentro en el catálogo, no sé qué. Le digo, bueno, ahora voy a ver de qué se trata. Me muestra y le digo, mirá, esto es un CD de una caja de 4 CDs del aniversario de no sé qué, pero extraída de la caja. Pero ¿y dónde está hecho esto? Y ahí vemos que vino de un bagallero que lo trajo de Rusia, que lo exportaba de esa manera, tipo bagallo. Pero ahora volvió, para terminar, ¿por qué estamos hablando de esto? La gente se pudrió de Spotify. La gente quiere tener su música, no quiere que el algoritmo le diga, escucha esto. Entonces, ¿qué está pasando? Aumentó exponencialmente el uso de las plataformas o de los sitios que dicen bajar de YouTube a MP3. Sí, yo lo hago. Lo hacemos todos. Bueno, aumentó, pero al punto de haberse convertido en el 4º negocio de Internet en el mundo. Mirá vos, te doy un dato, estás del otro lado, estás escuchando, le pones SS adelante de YouTube y te reenvía directamente a la página que descarga. Mirá qué aporte diferencial. Sí, podés bajar también los videos de Instagram, todos los videos podés bajar, así que, pero eso se ha convertido en algo que hace que la gente tenga en su computadora su música y no dependa de la conexión, no tenga que pagar, porque siempre está el hecho de pagar. La vez pasada habíamos hablado de cómo con esto de la suscripción te roban básicamente lo que antes era tuyo, lo que antes vos tenías el Word en tu computadora y lo pagaste y era tuyo. Ahora no, ahora está en la nube el Word. No es más tuyo. Es, pero no es, porque te hacen pagar la suscripción. Con esto pasa lo mismo, ¿no? Y por eso viene la piratería. Uno quiere tenerlo de uno. Bien, importante. Te digo, yo soy uno de esos que descarga la música. Adri, ¿dónde vas a estar este fin de semana? Contame dónde te vemos. Este fin de semana, el viernes, estoy en un lugar muy querido para la gente de la 530, el Pulqui Bar. Sí. Bueno, ahí estoy a las 21 haciendo Desinteligencia Artificial. Son las últimas del año, funciones despedida. Estás invitado, digo, porque si no te lo vas a perder. Esto es en el Pulqui, Entre Ríos 484. Las entradas están por Passline. Viernes a las 21 en el Pulqui. Más en el centro de la ciudad no te puedo ofrecer. Imposible. Y el sábado estoy en La Plata, en la casa de Oscar, que es mi lugar tradicional, despidiéndome también de La Plata y de este show que se despide, te digo que ya estoy escribiendo el que viene. Las entradas ahí al 555-4366, obviamente con el 221 adelante, lo de La Plata lo saben. Y bueno, ya estamos en el 50%, así que métanle, porque yo siempre Oscar es muy rápido para vender entradas y se agota. Por suerte, y La Plata siempre es una fiesta. Viernes en el Pulqui, sábado en La Plata. Excelente, Adri. Un lujo como siempre. ¿Nos despedimos con música? Bueno, si tienen ganas, esta canción la compuse el domingo a la noche, tras el domingo fue que le nombraron a Santilli ministro del Interior. Bueno, y entonces dije, es muy llamativo que el ministro del Interior sea el que más cuentas offshore tiene, ¿no? Compite con Caputo, con todos, pero dije, ¿y por qué no hacemos la canción del ministro del offshore? Si no es el ministro del Interior, tiene todo en el offshore. Y esa es la canción que hicimos con la inteligencia artificial. Me encanta, vamos a escucharla entonces y le agradecemos nuevamente a Adri Stoppelman. Un abrazo. Aunque sería mucho mejor que fuera canciller o embajador, tiene toda la guita en el exterior. Fue peronista después del PRO, vicejefe y candidato a diputado. Mira qué puesto se consiguió, el Colorado que votaste, marcando al pelado. Santilli, 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 casta pura del Estado siempre vivió. Santilli, 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 pura tranza, ninguna convicción. Santilli, 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 ministro de las cuentas.
más offshore. A Mauricio ni una milanesa, Karina el gato lo dejó afuera. Esto solo nos demuestra que a este país lo gobierna cualquiera. Solo hace falta 13:29, vamos a irnos muy rápido a hablar del sexto encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidades indígenas, afrodescendientes, migrantes y diversidades de Argentina, que va a ser el día 8 en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Y para hablar del tema estamos en contacto con Beatriz Pichi Malén, que es cantante mapuche, una de las coordinadoras de este espacio. ¿Cómo estás, Beatriz? Mari, buenas tardes. Estamos muy bien, muchas gracias. Me alegro mucho, gracias por tu tiempo con la Radio de las Madres. Queríamos charlar brevemente, contanos de qué va a ir este evento que se hace en el partido de Moreno. Bien, bueno, primero que nada quiero agradecer este espacio de las Madres para poder poner en el aire este sexto encuentro plurinacional de naciones, pueblos e identidad de pueblos originarios, afrodescendientes, migrantes y la diversidad LGBTIQ+. Esto sí, va a suceder el sábado 8 a partir de las 9 de la mañana con ceremonia de los pueblos antiguos, me refiero a pueblos originarios de tradición, y luego se va a abrir las mesas de exposición y debate a partir de las 10 de la mañana. Estaremos allí como hasta la 1 de la tarde, hasta que se hace un receso para el almuerzo, ¿verdad? A las 14 se retoman las mesas, que son... En realidad había más de 17, fuimos aunando un poco porque la escuela Marina Vilde, que está en la calle Viamonte, 2615, muy cerca de la estación de ferrocarril de Moreno, del partido de Moreno en el oeste de la provincia de Buenos Aires, vamos a juntarnos para, digamos, como submesas dentro de las mismas, y algunos van a exponer, digamos, va a haber una diversidad de temas, y algo fundamental que a mí me parece es... personalmente lo digo, es el arte, ¿no? Las expresiones artísticas como resistencia cultural. Mirá. Puesto que desde mi postura, el canto, ya que mi Dios me ha puesto la mano en la garganta, como dicen las abuelas mapuche, tiene que ser un pretexto para hacer una reflexión hacia toda la sociedad. Y también el idioma, naturalmente, las lenguas, ¿no? Porque esa es la primaria forma, entiendo yo, junto con la impetración espiritual, de poder decir de forma acabada la intención de una cultura. Beatriz, ¿el encuentro es abierto? ¿A quien le interese se puede acercar? ¿Hay una prescripción? No, ninguna. Aquí entra Ben-Luz y entra, pero ¿a qué me refiero con eso? Ha habido, y sigue habiendo todavía en la web, un formulario para inscribirse, si el que quiera participar, pero toda persona que esté interesada, que a lo mejor tangencialmente el tema, que quizá por curiosidad, otros por estudio, lo que fuera, porque también van a haber ponencias remotas, quiero decir, de otras provincias, ¿no es cierto?, por internet. Bueno, para que la voz sea genuina, a eso me refiero. Nadie va a ir a hablar en nombre de, cada uno va a hacer la exposición que corresponde y que considera que debe de hacer desde su lugar de militancia, de lucha, de confianza y de esperanza también. Y entonces cualquier persona puede entrar a la escuela, eso es abierto absolutamente, no hay nada que pagar, además es autogestivo este encuentro plurinacional y pluricultural. Entonces, vamos a ofrecer esta palabra y esta memoria y estas reflexiones para ver de acercar posiciones cada vez más. Este es el sexto encuentro. Mirá. Bueno, entonces quiere decir que año a año, ¿verdad?, se viene gestando y generando, porque el territorio de lo que hoy es la República Argentina como Estado-Nación es bien amplio, todos lo sabemos, no digo nada nuevo, pero ¿a qué voy con esto? Las poblaciones originarias y los afrodescendientes somos minorías, entonces nos cuesta mucho económicamente y también en tiempo, porque cada quien tiene su trabajo, de manera que encontrarnos para una jornada, para debatir, para reflexionar y para llevar al mundo, porque luego van a venir los encuentros internacionales, que, bueno, 2, 3, 4... de cada lugar podrá ir, no más, y estoy diciendo mucho, pero eso es importante, llevar la voz de cada territorialidad para después entonces conformar algo que tenga que ver con un reclamo
un poquito más amplio, ¿no? Muy bien, queda hecho entonces la invitación al 6º Encuentro Plurinacional de Naciones, Pueblos, Identidades Indígenas, Afrodescendientes, Migrantes y Diversidades. Muchas gracias por tu tiempo, Beatriz, y hecha la invitación para el sábado 8 de noviembre en la ciudad de Moreno, en Buenos Aires. Y que además decir que no se suspende por mal tiempo, bien, porque es una escuela y entonces vamos a estar resguardados, pero además esto va a cerrar, y es lo último que digo, agradeciendo nuevamente el espacio, va a haber una expresión artística de diferentes personas, en la cual yo también voy a estar, pero eso no es singular, digamos, ¿no? Para cerrar con las artes, porque las artes es la alegría de vivir también, y eso no vamos a permitir que nos la quiten. Muchas gracias. Por favor, gracias a vos. Hablábamos con Beatriz Pichi Malén para invitarlos al 6º Encuentro Plurinacional que se va a hacer el 8 de noviembre en el partido de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Acá escuchándolos, compañeros, buen día, en Merlo, provincia de Buenos Aires, con Urba. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM530 Somos Radio. A todo el país. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Neoliberalismo y resistencias en América Latina, volumen 2. 6 agudos investigadores nos invitan a pensar en torno a los modelos de integración regional ante las complejidades del tablero geopolítico del siglo XXI. Compilado por Sebastián Pasquiarello y Juan Facundo Muccia, miembros del CEDI, Centro de Estudios para el Desarrollo Integral, con prólogo del ex canciller Rafael Bielsa. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Hasta las 14, Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
Buenas tardes, Jair, laburantes y docentes de la Radio Las Madres. Aguante, Jair Solapa. Bueno, el fiscal Stornelli se autoproclama un perseguido político cuasi permanente. Tomá mate sin coco. Yo agregaría, perseguido pero jamás alcanzado, por su alineamiento y obediencia con el partido judicial, que lo absuelve de denuncias y causas que tiene y que al menos no le deberían dejar seguir ejerciendo como fiscal. La lista es muy larga. Como se dice, la ley dice lo que el juez quiere que diga. Claudio. ...13:41 en toda la República Argentina, programón el de hoy, movidito como siempre, muchos mensajes que llegan al 11 3200 0530. Me preguntan si puedo repetir acá en la escuela en la que se va a estar realizando el encuentro plurinacional. Déjame que ya te lo confirmo, voy a pedir esa información. Si no tenés toda la información en internet, ya lo estoy pidiendo, Así, mira, así te cumplo con la información. Lucila Sánchez dice: hola Jair, te cuento que en Ituzaingó el intendente descalzo no solo está permitiendo que los brokers inmobiliarios arrasen literalmente con el paisaje urbano, sino que ahora sacó todo el estacionamiento alrededor de la plaza, obviamente para que paguemos en playas privadas. Aguante el nepotismo y los negocios. Se ríe para no llorar, ¿no? Lucila Sánchez, que nos manda mensaje también. Ana Blayer dice: hola, lo compraría para cantar en voz alta fusil contra fusil. Tras la pregunta de ¿para qué comprarías un fusil semiautomático, no? Acá nos dicen: estuve allí marchando sin dormir después de homenajear toda la noche, escuchar a Eve, a Chávez en el estadio, un hermoso recuerdo que espero pronto podamos repetir. Cristina desde San Marcos Sierras, donde la Libertad Avanza salió tercero, bueno, un paraíso en Córdoba. Cristina, Estela Maidac dice: bravo Jair, está para irse a vivir a Nueva York, ¿no? Estela del Congreso, que siempre me invita para bailar tango, estoy en deuda. Algún día voy a ir a aprender a bailar tango y ahí sí, agárrate Escalante, ahí voy a estar. Sin bozal. En este viaje el Jau irá a Nueva York, no creo, ¿no? Nos pregunta Horacio de Alejandro Korn, que manda saludos, va a ir a Miami. Horacio, ahí es donde va a estar. Viviana Ortolani, que dice: ¿dónde está el peronismo? No defiende al trabajador. Indigna que el movimiento que más beneficios dio al trabajador brille por su ausencia. Ana de Cava dice: muy bien las jubiladas, son los últimos humanos que van quedando, en relación al testimonio de las jubiladas que había movilizado al sitio donde se está realizando el congreso de la CGT. Hola Jair, qué poco nos duró esa segunda independencia del no al ALCA. Los convencieron de un cambio y nos dejaron de nuevo atados, nos dice Gus desde San Martín. Mario de Mataderos, que también se suma, dice: como contrapuesto a lo que está pasando en la CGT, hoy es aniversario del asesinato de Agustín Tosco, del gringo Tosco, santo patrón de nuestro sindicalismo combativo, que prefirió quedarse y no escaparse con los otros 15 compañeros, sabiendo lo que iba a pasar. Y estos de esta CGT, mamita. Mario de Matadero, bueno, hace referencia también a los fusilamientos de Trelew, a la fuga del penal de Rawson, hito revolucionario de nuestra historia. Hola Jair, y felicitas. Es inadmisible que la CGT vaya a la reunión sin una propuesta de ley para renovar la actual de trabajo. Van totalmente desarmados, sin un paper consensuado con los trabajadores. Cualquier cosa que acepten de mi ley es mandar a perder al trabajador, nos dice Luis. Abel también se suma, y Alejandro Bausano nos dice: hola bohemio, con esto de las armas están tentando a que aparezca un héroe como Simón Radowisky. Mirá el pie que me das, Alejandro, parece que lo hubiésemos armado, porque estamos en contacto con Ricardo Rajendorfer, el Patón, escritor y periodista, porque Patricia Bullrich volvió a renombrar la escuela de policías como Ramón Falcón. Vamos a hablar con Ricardo. ¿Qué haces, Ricardo? Jair Sibel te saluda. ¿Qué tal? Ante todo, una aclaración. Sí. Mi apodo es Patán. Patán, no Patón. Cualquier cosa te dije. ¿Qué haces, Patán? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Capaz que también era Patón, así que bueno, metimos las dos en una misma bolsa. Che, una primera lectura de esto, digo, la disputa es simbólica, por supuesto, por el nombre, pero también encubre una discusión profunda por la mirada de la historia, ¿no? El rebautizo que sufrió la escuela policial. Sí, desde luego que el rebautizamiento de la escuela de cadetes, ahora nuevamente llamada Ramón L. Falcón,
y la de suboficiales, que fue rebautizada con el nombre de Alberto Villar, generó desde luego una polémica. A mi entender, voy a agregar un nuevo elemento a esa polémica. A mí me parece absolutamente justo y acertado de que ambas escuelas lleven esos terribles nombres, porque lo repudiable sería que la escuela de suboficiales de esa fuerza se llame, por ejemplo, Albert Einstein, y la escuela de cadetes Martin Luther King, ¿no? Dado que estamos hablando de una fuerza que en los últimos tiempos se caracteriza, o mejor dicho, una fuerza cuya única hazaña es apalear todos los miércoles a los jubilados, merecen llevar sus escuelas el nombre de esos dos monstruos. O sea, que decís que por lo menos tiene coherencia con la tradición institucional de la policía. Quiero pedirte una reseña de quién fue Ramón Falcón en la historia argentina. Bueno, Ramón Falcón fue el jefe de la entonces llamada Policía de la Ciudad durante las 2 primeras décadas del siglo pasado, del siglo XX, y fue el perpetrador, entre otras cosas, de la Semana Roja, que fue una terrible represión a una protesta obrera que se cobró aproximadamente 19 muertos y una cantidad indeterminada, pero de 3 cifras, de heridos. Era un tipo realmente, repito, valga la redundancia, monstruoso. Era un asesino, y creo que en 1919 volvía en un carruaje junto con su secretario del cementerio de la Recoleta, donde había asistido a la inhumación de un policía abatido en el cumplimiento del deber, cuando el militante anarquista Simón Radovisky arrojó una bomba sobre su carruaje, lo cual hizo que de inmediato Ramón L. Falcón regresara al cementerio de la Recoleta, pero ya en un traje de madera. No sé si me explico. Clarísimo. De hecho, no sé si sabes, seguramente sí, ahí en Callao y Quintana, que es la esquina donde fue ajusticiado, todavía hay una placa que está bastante vandalizada. Si uno va, tiene su mancha de tinta en repudio a que haya un recordatorio, un personaje tristemente célebre, y creo que también vale la pena recordar quién fue Radovisky, más allá de esto, Patán. Sí, desde luego. Radovisky en ese momento no había cumplido todavía los 20 años, era un hijo de inmigrantes ucranianos, creo que incluso había nacido él en Ucrania, y encandilado por los libros de Proudhon y Bakunin, abrazó la ideología anarquista, y en ese marco cometió ese, a mi entender, acto de justicia, razón por la cual recaló en el penal de Ushuaia, o sea, la cárcel del fin del mundo, donde muchos años después, al cumplir su condena, fue liberado y creo que se trasladó a México, donde terminó sus días, ¿no? Hay que reseñar también la figura de Alberto Villar. Alberto Villar fue el jefe de la policía en la época del lópez-reísmo, o sea, después de la muerte de Perón, y por otra parte fue uno de los fundadores de la AAA, o por lo menos el jefe de la facción policial de la AAA. En ese sentido debemos recordar un hecho que enlaza a Alberto Villar indirectamente, pero valga la redundancia, con Patricia Bullrich, porque después de que la AAA asesinara al diputado Rodolfo Ortega Peña,
ese hecho desde luego fue denunciado por personas allegadas a Ortega Peña, entre los cuales se encontraba el recordado Eduardo Luis Duhalde y también Muñiz Barreto. Muñiz Barreto era un integrante de una familia de Prosapia que se volcó a la izquierda peronista y de alguna manera fue el mentor de Rodolfo Galimberti y fue quien, por otra parte, le presentó a Rodolfo Galimberti a Perón en la Quinta Guardia de Hierro, en la Quinta 17 de Hierro, no Guardia de Hierro, qué lapsus. En ese entonces, Perón, muy interesado en la figura de Galimberti, hizo una notable observación sobre él. Dijo, este muchacho, con el apellido de sardinero que lleva, tiene una especie de complejo de inferioridad social, ¿no? Muñiz Barreto asintió y Perón agregó, eso tiene dos soluciones, entrar en el ejército, entrar en la escuela de cadetes del ejército o casarse con una mujer de Prosapia. Como Galimberti ya no tenía edad para ingresar a los 23 años en la escuela de cadetes del ejército, Muñiz Barreto le presentó a Julieta Bullrich, razón por la cual además conoce Muñiz Barreto y Galimberti a Patricia Bullrich, que en ese momento era una adolescente que cursaba los estudios secundarios en la escuela Bayard. Bueno, cuando lo matan a Villar, cuando lo matan a Ortega Peña, Villar, Muñiz Barreto le grita a Villar en un acto público, no te rías tanto porque vos vas a ser el próximo. Y en efecto, poco después, la organización Montoneros lo voló de un bombazo mientras él paseaba en su lancha en uno de los riachos de Tigre, ¿no? Pero en el momento en que Muñiz Barreto le grita eso a Villar, junto a él se encontraba Julieta Bullrich y nada menos que Patricia Bullrich, muy embebida en ese momento por sus ideales revolucionarios. Bueno, a más de 50 años de eso, resulta que Patricia Bullrich rebautiza la escuela de suboficiales de la Policía Federal con el nombre de Alberto Villar. Rulos de la historia. Ricardo, muchísimas gracias por esta comunicación. Historias con algunos trazos en común. Ambos debieron ser recogidos en Palita para velar sus restos. Gracias por tu tiempo, Ricardo. Abrazo. Hablábamos con Ricardo Rajendorfer, escritor y periodista, por el regreso del nombre Ramón Falcón a la Escuela de Policías. La tarde mejora si te acompaña la radio. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre.
sanando las heridas, es como efectivamente se llama este tema de Patricio Rey y sus redonditos de ricota. Salió una fecha de los fundamentalistas del aire acondicionado, creo que 6 de diciembre. 6 de diciembre, fundamentalista del aire acondicionado, me lo confirma el querido Charlie Escalante, el responsable de la musicalización de este programa. Tenemos los ganadores para las entradas del Tata Cedrón este 9 de noviembre en el Galpón de Catalinas. Leandro Echegaray, DNI terminado en 074, y Víctor Elías Chacra, DNI terminado en 727. Se van gratarola a ver al Tata Cedrón con Mauricio Cartún. Y yo no me quiero olvidar que la comunidad de la 530 es una realidad y que se sostiene gracias al esfuerzo de nuestra audiencia. Vos sabés que es cada vez más grande y que para que siga creciendo necesitamos tu apoyo, tu suscripción es fundamental. A los que ya se suscribieron les decimos gracias, y a los que todavía no lo hicieron les pedimos que entren a la página y se suscriban. Es muy fácil, te metés en www.am530somosradio.com, cliqueas en asociate o en el banner que te lleva a la página de la comunidad, y en la suscripción elegís la que mejor se adapte a tus posibilidades. Si querés donar por única vez a un alias, es muy fácil, Radio AM530, y directamente podés aportar ahí. Sabés que esta radio se sostiene gracias al apoyo de su comunidad hermosa. Nosotros nos empezamos a ir despacito. Estoy esperando para ver qué tema es, básicamente. No tengo ni idea, así que te digo que Charlie Escalante está al mando de la musicalización, que dé explicaciones por sí mismo. Ale Aimú, Mariana Collante, equipazo de producción, Luchito Murad, también pieza invaluable de este programa, Manon Sanseverino, Moruscate, y también el señor Vicente Castro en la puesta al aire en el streaming. Felicita a Bonavita, está muy bien, no se preocupen, viejo, tiene un tema familiar. Acá me piden, explica qué le hiciste a Bonavita. No le hicimos nada, le mandamos un beso de corazón, va a salir todo bárbaro, y nos vemos de nuevo mañana a las 14 horas en esto que es Bonavita en 530. Chau.